Hola, en este capítulo vamos a tratar el tema de ficheros. Hasta ahora todas las aplicaciones que habíamos hecho se ejecutaban en memoria y al finalizar la ejecución, pues todos los datos que tuviésemos se perderían, ya que estábamos trabajando solo en la memoria principal del ordenador. Entonces, lo que vamos a aportar con los ficheros es una forma de almacenar esos datos, de que estén persistentes a lo largo del tiempo. Existen básicamente dos formas de lograr esa persistencia. Una sería ficheros, que es lo que vamos a ver ahora, y la otra serían las bases de datos, que lo veremos en capítulos posteriores. Bueno, las bases de datos, ya sabéis, están formadas por tablas, las tablas tienen relaciones, permiten manejar un volumen muy elevado de datos, etcétera. Los ficheros son algo más sencillo y los vamos a utilizar para pequeñas porciones de información. Por ejemplo, si en nuestra aplicación queremos guardar el idioma por defecto, la moneda que se usa por defecto, unos mensajes de texto. En las típicas aplicaciones que veis que son multidioma, pues los mensajes de cada idioma están en un archivo de texto, es decir, para cosas más sencillas con un volumen pequeño de datos. Y también los vamos a utilizar cuando queramos intercambiar información. Por ejemplo, los datos que tenemos en una hoja de cálculo, podemos exportarlos a un fichero de texto y luego en nuestra aplicación pues tratar ese fichero de texto pues como si proviniese de cualquier otra fuente. Bueno, aquí al principio de los apuntes tenéis un poquito de teoría, pues habla de acceso secuencial o aleatorio. Casi siempre haremos un acceso secuencial, esto es que lo iremos recorriendo desde el principio hasta el fin. Los aleatorios son aquellos en los que accedemos directamente a una posición concreta para obtener la información que hay en esa posición. Otra división que os habla aquí sería los ficheros de texto o los ficheros binarios. Los ficheros de texto, esto yo creo que ya lo sabéis, son ficheros pues, que lo que almacenan son caracteres, pero sin formato, no tienen negrita, ni tamaño de letra, ni colores, es simplemente son los caracteres, las letras como tal. Entonces, un TXT es el ejemplo típico, pero también un archivo Java o cualquier archivo de lenguaje de marcas como un archivo XML, HTML, CSS, todos son archivos de texto. Y luego los archivos binarios pues son los que tienen información binaria que no son caracteres que podamos representar. Por ejemplo, pues una imagen JPG que lo que guarda son la información de los colores de los píxeles. Un JAR que dentro lo que incluye son otros archivos o incluso un docx, un archivo de Word lo que tiene internamente, aunque haya texto, pues también tiene negrita, tipos de letra, bueno, o mucha otra información, con lo cual hace que sea un archivo ya binario. Bueno, otro tema importante es cómo vamos a tratar el archivo, cómo vamos a acceder a esos datos. Aquí tenéis un diagrama, que esto es común a cualquier lenguaje, no es una cosa propia de Java. Y bueno, pues la operación primera que haremos será abrir el fichero, ya veremos cómo se hace. Luego haremos un bucle de leer el fichero una vez, otra vez, iremos leyendo hasta que ocurra el fin de fichero. Cuando detectemos ese fin de fichero, pues procederemos a cerrarlo. Y esta es la secuencia típica de una lectura secuencial de un fichero, sea de texto o binario. Todas estas operaciones pueden lanzar excepciones, por ejemplo, al abrir el fichero si no tenemos permiso sobre el fichero o no está disponible, se produciría una excepción y a la hora de leer también puede haber una excepción porque se corte la comunicación con el archivo. Es decir, todos estos pasos tendremos que chequear la posibilidad de que haya excepciones. Bien, y un último aspecto del que vamos a hablar aquí en el tema de los ficheros de texto es la codificación de caracteres, es decir, cómo almaceno yo que es una A, una B, un 7, un 8, porque hay distintos tipos de codificación. Seguro que también lo habéis oído, UTF-8, ANSI, bueno, hay como mucha nomenclatura por ahí que nos puede dar problemas. Es decir, si escribo un fichero con una codificación y luego lo leo con otra, pues tendremos los problemas típicamente con las señas, con los acentos, con este tipo de datos que seguro que os ha ocurrido alguna vez. En cuanto a las codificaciones, pues básicamente UTF es una de las más populares, de las que más se está utilizando actualmente, y la otra es Latin 1. Latin 1 se representa de dos formas, o ISO 88591 o Windows 1252. Esta oiréis algunas veces que la denominan ANSI también. Y bueno, son dos codificaciones que son muy parecidas, pero difieren en ciertos elementos del lenguaje y es lo que puede hacer que nos lleve a esa lectura incorrecta de una ñ o de un acento. Entonces, si en las operaciones de lectura de ficheros no especificamos la codificación, pues se utilizará lo que tenga la máquina virtual de Java por defecto. Y bueno, eso pues nunca lo controlamos, porque en la instalación le puede dar una codificación, pero luego en la configuración de la máquina virtual la podemos cambiar. Entonces, lo mejor es que en todas las operaciones de ficheros especifiquemos cuál es la codificación que vamos a emplear. Y en general, pues vamos a utilizar UTF. Pues entonces, ya sin más, vamos a empezar un poco a trabajar.
Las operaciones de las que vamos a hablar ahora en principio van a ser sobre ficheros de texto y vamos a ver las dos, lectura de ficheros y escritura de ficheros. No existe así de forma básica operaciones de modificar un fichero, es decir, que lo lea y en las mismas operaciones pues escriba datos en él. Lo normal es leerlo todo completamente, solo una parte, y en el caso de que luego queramos escribirlo, pues cerraríamos esa lectura y lo volveríamos a abrir en modo escritura para hacer la escritura. Entonces vamos a pensar siempre en o lectura de ficheros o escritura de ficheros. Y vamos a empezar por la primera. Entonces, este código que veis aquí es el que emplearemos para leer un archivo. Vamos a ir analizándolo línea a línea. Entonces, la operación de apertura del fichero la vamos a hacer con este método newBufferedReader de la clase files. Entonces, lo que va a hacer es, va a abrir el fichero que le pasemos en esta ruta con la codificación de caracteres que le especificamos aquí. Entonces, aquí es donde podríamos cambiar a la ISO que estábamos viendo antes, pero en general vamos a utilizar esta, la UTF-8. En cuanto a la ruta, bueno, pues la veis aquí arriba que está con una variable de tipo path y que se genera también así con path of y la ruta. Luego hablamos de la barra barra y de la barra en Linux. Entonces, con esto lo que haríamos sería ejecutar la apertura. Bien, decíamos antes que la apertura de fichero podía generar excepciones. Entonces, esto debe ir dentro de un try catch. Si os fijáis, el try tiene aquí unos paréntesis, algo que no estábamos utilizando nunca hasta ahora. Normalmente poníamos try y ya la llave. Esto se llama try con recursos y lo que significa es que los recursos que se abran dentro de estos paréntesis, él, vaya bien o vaya mal, va a cerrarlos. Es decir, si no utilizamos el try con recursos, aquí tendríamos que cerrar el archivo cuando acabemos de tratarlo, pero en el catch también tendríamos que cerrarlo. Y a su vez, el cerrar fichero también podría generar una excepción, con lo cual esas operaciones de cerrar también tendrían que ir a su vez dentro de un try catch, con lo cual la estructura sería bastante compleja. Entonces, el try con recursos lo que viene a hacer es que los recursos que se incluyan dentro de estos paréntesis, él los va a abrir y los va a cerrar de forma ordenada sin que nos preocupemos más por ello. ¿Vale? Bien, una vez que lo tenemos abierto, ahora vendría ese proceso repetitivo de leer hasta que haya fin de fichero. Bien, ¿cómo se produce el fin de fichero? Bueno, pues cuando yo hago un readline, fijaos, este va a ser el método que va a leer sobre br, que es el recurso que abrí aquí, es decir, br es ese fichero que acabo de abrir y la operación que va a hacer sobre él es leer la línea. Podría leer letra a letra, bueno, hacer otro tipo de lectura, pero lo más habitual, si estamos hablando de ficheros de texto, es que lo que leamos sea una línea. Esa línea al final va a ser un string y luego ya pues el proceso del string que hagamos con él, pues ya el que queramos. Entonces, básicamente, el BR_readline nos va a devolver un string con la información que acaba de leer y en el caso de que se acabe el fichero, pues va a devolver null. Entonces, con este while, que va a ser siempre así, pues resolvemos las dos cosas. Hacemos línea es igual a BR_readline y en el caso de que esto sea igual a nulo, saldríamos del bucle y en el caso de que sea distinto de nulo, es decir, que la lectura ha devuelto una cadena no vacía, pues haríamos el proceso de esa línea. ¿Cuál es el proceso que tenemos aquí? Pues aquí lo que deseemos, podemos hacer lo que queramos con esa línea. Es un string y ya el tema de string lo tenemos superado. Luego, cuando hablemos de los ficheros CSV, pues vamos a profundizar un poquito más en el proceso de las líneas. En este caso, pues simplemente para ver cómo funciona, pues la sacamos por pantalla. Y luego, en el caso de que se produzca alguna excepción por esas causas que habíamos comentado antes, pues será una IO exception y pues aquí pues, lo que podremos hacer es lo que deseemos. Pues en este caso simplemente muestra el contenido del error. Bueno, pues vamos entonces a probarlo. Aquí en NetBeans tenemos un ejemplo, básicamente es lo mismo que tenéis en los apuntes, ya con sus imports, y lo único que quiere hacer referencia aquí es el tema de las rutas de los archivos. Entonces, los archivos tienen que estar ubicados en la raíz del proyecto, ni en la carpeta sources, ni en ninguna carpeta interna. En la raíz donde tengamos nuestro proyecto, ahí irán los archivos y obviamente pues podemos hacer las subcarpetas que queramos. Cuando le entreguéis al cliente el jar, pues esa misma carpeta la pondréis a la par del jar. En el mismo sitio donde esté ubicado el archivo jar, pues ahí estará esa carpeta y así es como funcionará correctamente. Aquí si veis, esta es la estructura del proyecto, pues en la raíz he creado una carpeta archivos. Entonces aquí en la ruta voy a referenciar como archivos, fijaos que no empiezo con barra, es la ruta relativa al principio del proyecto y luego vendría el archivo. En los apuntes tenéis algo así.
Sabéis que la barra inversa es la que se utiliza en entornos Windows y en el caso de Java, como la barra dentro de las cadenas tiene un significado especial, como cuando hacemos barra N o barra T, pues entonces tenemos que duplicarla. Entonces esta sería la barra de Windows, aunque que la escribamos dos veces, pues hace referencia a una sola barra. Y cuando estamos hablando de la barra de entornos Linux, sería esta barra y esta ya sí que dentro de cadenas Java, pues no hace falta duplicarla. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que nuestras aplicaciones no sabemos si van a ejecutarse en un entorno o en otro. Entonces, file separator la concatenamos con el más y lo que va a hacer es que va a poner el separador adecuado al sistema operativo en el que estemos ejecutándolo, con lo cual nos evitamos problemas. Este archivo aquí en archivos tiene un fetch1.txt, con lo cual esto debería funcionar y simplemente lo vamos a ejecutar. Bueno, pues aquí vemos cada una de las líneas que me las ha sacado por pantalla, pues cómo las está leyendo correctamente, con los acentos y con ñes y con todo. ¿Por qué? Porque este archivo se grabó como UTF-8 y lo estamos leyendo como UTF-8. Un truco para el tema de los formatos es emplear el Notepad++, porque aquí nos indica la codificación en la que está un archivo. Entonces, si tenemos dudas, podemos abrirlo por aquí y ver cuál es la que está empleando. Incluso podríamos convertirlo, pero bueno, esto simplemente solo a nivel de curiosidad. Bueno, pues en principio aquí nada más. Entonces, cuando tengáis que leer, simplemente sería calcar esta estructura tal cual está, situar la ruta correctamente del archivo que queréis leer y cambiar lo que hay aquí dentro. Obviamente, pues si en algún caso no queréis leerlo entero, pues aquí en el while pues podéis ponerle alguna condición más. Mientras ocurre esto y imaginaos que tenéis que encontrar algo y no encontrado. ¿Vale? Cuando encontréis eso que buscáis, pues ya podéis parar de leer. Pero la estructura sería siempre la misma. Aquí no hay mucho que pensar. Bueno, siguiente punto, lectura rápida. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos siempre lo que vamos a hacer es leer el fichero que tenemos completamente. Por ejemplo, eso que decíamos, ese archivo que viene de una base de datos o un texto completo que tenemos que tratar. En general, es muy frecuente leer todas las líneas. Entonces, tenemos ya una estructura abreviada para no tener que hacer todo lo que estábamos viendo antes, que es en una sola operación decirle files read all lines que lea todas las líneas, le paso la ruta igual que he hecho antes, esto no cambiaría nada. Opcionalmente le paso el juego de caracteres, pero también decíamos que lo vamos a hacer siempre, y eso me va a construir él automáticamente un array list de string y cada posición de ese array list contendrá una de las líneas leídas. Entonces en la posición 0 tendrá la primera línea, en la 1 tendrá la segunda y así sucesivamente para todas las líneas leídas. Entonces, fijaos que bueno, es un proceso como mucho más rápido. Ya la estructura es más simple y esto va a ser también pues eso, muy frecuente. Si lo vemos en funcionamiento, pues vuelve a ser otra vez lo mismo. Sería lo mismo de antes, pero que es una estructura muchísimo más pequeña. Y ahora aquí, bueno, pues lo que he añadido es una lectura secuencial de este array list de líneas para que también me lo muestre por pantalla. Entonces es lo mismo que hemos hecho antes, pero con mucho menos código. Y veis que el resultado pues también es el mismo. Aquí hay una cosa en la que no me voy a parar en el vídeo, pero son los archivos CSV. Un archivo CSV es un archivo en el que cada uno de los campos dentro de una línea está separado por un símbolo, puede ser una coma, un punto y coma o lo que queramos, y es un formato de intercambio de datos muy, muy frecuente. Esto que hablábamos, por ejemplo, de Excel, vosotros en Excel podéis hacer un guardar como y guardarlo como un CSV. Y luego lo que tenemos que hacer, pues desde otra aplicación, sería importar ese CSV. Fijaos, aquí tenéis un ejemplo, tendría dos líneas y pues tiene un campo que puede ser un nombre, el carácter separador en este caso serían los dos puntos y luego pues esto a lo mejor es una edad y esto puede ser pues un teléfono. Bien, es un fichero de texto, entonces lo que hemos visto antes, tanto la lectura rápida como la lectura paso a paso, nos valdría. Una vez que ya lo tenga en memoria sobre un array list, pues ya esto, cómo acceder a cada uno de los campos, pues ya es un ejercicio de cadenas, no tiene nada que ver con ficheros. Aquí os puede ser útil el método split de una cadena, es decir, línea split y le paso un carácter o una expresión regular, me va a separar los elementos que hubiera en esa línea y me los va a meter en un array de cadenas. Es decir, en este caso de aquí, para aplicar esto de aquí, aquí le pondría un split de dos puntos y me generaría un partes para cada cadena, para cada línea. En partes de 0 metería Ángel, partes de 1 metería el 23 y en partes de 2 metería este número. ¿Vale? Pero bueno, como os digo, es más un tema de cadenas que no un tema de ficheros.
El caso opuesto, la escritura de ficheros, pues sería un poquito con la misma filosofía, pero hacer la operación inversa, la de escritura. Entonces, si veis aquí la estructura que vamos a emplear, otra vez hace un try con recursos, que lo que va a hacer es abrir el fichero que le pasemos en la ruta con files new buffer writer, en este caso, le indico también la codificación y por último aquí sí que tenemos un parámetro adicional que es cómo voy a escribir en ese fichero. ¿Voy a escribir creándolo desde cero o añadiendo al final? Si lo hago en modo create, como aparece ahí, si tuviera datos previamente, pues esos datos se perderían porque va, digamos, a reinicializar el fichero. Si lo abro aquí en modo append, lo que será es que los añadirá al final del fichero conservando los que ya tuviésemos previamente. Entonces, bueno, pues aquí ya depende de lo que queramos hacer. Y una vez que está abierto, tenemos este objeto BW, pues lo que vamos a hacer simplemente es BW write. Con eso lo que haremos será escribir las cadenas. El método write lo que no me hace es el salto de línea. Entonces yo cuando escriba una cadena, simplemente me escribe el texto que hay en esa cadena y no hace el salto de línea. Pues entonces eso tenemos que indicárselo nosotros. Entonces si os fijáis, este ejemplo de aquí hace un bucle en el que el usuario va metiendo un texto con el escáner y ese texto, si no es la palabra fin, lo escribe y hace un write de esa línea que acaba de leer de teclado. Entonces, esto simplemente va leyendo de teclado y lo va escribiendo en el disco. Existe un comando que es new line y que sería el equivalente al /n. Entonces, yo podría hacer www.writeLínea, sin esto de aquí, y luego hacer un www.newline. Sería lo mismo. Vamos a ver un funcionamiento y aquí, bueno, pues lo veis, hace la apertura, lo está creando, es decir, que perdemos el contenido que pudiera haber aquí y aquí pues hace eso, el write, hace un new line, aquí hace un write pero ya le pone el /n, con lo cual ya no necesita el new line y luego está este código de aquí. ¿Vale? Si queréis ejecutamos, entonces está añadiendo 1, 2, 3 líneas y luego pues las que le pongamos aquí. Esta es la cuarta línea y tecleo fin y termina el programa. Si ahora vuelvo a los de lectura, como era este el que leía y lo escribí con modo create, pues el contenido debe ser el que le acabo de meter ahora. ¿Vale? Aquí están esas líneas que metía él a mano con acentos y luego esto es lo que metí yo en el bucle. Entonces, bueno, ya veis que el funcionamiento es sencillo y que es simplemente pues, seguir la estructura que están los apuntes, tener cuidado con ciertos detalles como la codificación, este parámetro de aquí y los /n para que salte las líneas. Entonces sería muy sencillo. Y con esto terminaríamos esta primera parte de lectura y escritura de ficheros de texto. Ahora vamos a ver otro tema, que es cómo hago yo para guardar, tanto para escribir o leer, objetos. Un objeto ya no es un fichero de texto, es una estructura de memoria y dentro puede tener tanto cadenas de caracteres, pero también datos binarios, ¿no? Como una edad, un salario, lo que sea. Entonces, ese proceso de convertir los ficheros en un flujo de bytes para poder ser guardados es lo que se conoce como serialización. Y en este caso, entonces, ya no estaríamos hablando de ficheros de texto, sino que serían ficheros binarios. La operación, pues también muy parecido a lo que hemos hecho antes. Hay que seguir una estructura, pero con objetos distintos. Aquí el único matiz es que el objeto que queramos que sea serializado debe implementar serializable. Esa clase tiene que poner implements serializable. Podríais pensar, bueno, si implementa una interfaz, pues tendrá que implementar entonces algún método. Y no es cierto, no hay que implementar nada, es simplemente ponerle esa etiqueta. Entonces vamos aquí a ver un ejemplo. Aquí tenemos una clase persona, le hemos puesto de implement serializable, una serie de atributos que los hemos puesto públicos para que sea más sencillo, con su constructor y un toString, nada más. Entonces, la estructura para escribir sería esta que estáis viendo aquí. Try, abro como siempre, en este caso no le hemos puesto ruta, pero sería la misma filosofía. Una vez que lo tengo abierto, pues simplemente sobre este objeto writeObject escribiré el objeto y él ya se va a encargar de hacer todas las transformaciones que sea necesario. Entonces, si os fijáis, aquí hemos creado un array con 2 personas, este for se va a recorrer ese array y para cada una de las personas, pues simplemente la escribe. Entonces, trae con recursos, object output string, abrimos el fichero y escribimos en él pues una vez, 2 veces o las veces que nos haga falta. La operación contraria, pues otra vez también lo mismo, aunque aquí hay un matiz con el fin de fichero. Entonces, fijaos, lo que hago aquí es creo una lista de personas. Obviamente aquí funciona el polimorfismo, es decir, si yo tuviera clases hijas de persona, pues podría tanto
escribirlas en fichero como leerlas sin ningún problema. Entonces, aquí el objeto es distinto, es el Object Input Stream, lo mismo, lo abro con recursos y fijaos que aquí la condición de acabar de fin de fichero es un not end of file, que end of file es una variable que me he creado yo. Si vais aquí a las excepciones, cuando se produce el fin de fichero, salta una excepción EOF exception. Es decir, y esto no es que haya habido un error, simplemente es el fin de fichero. Entonces, la forma de tratar esto es que cuando se produzca esta excepción, yo pongo esta variable end of file a true y eso es lo que me hace que me funcione el while. Entonces, mientras no haya fin de fichero, es decir, mientras yo pueda leer, pues leo el objeto y si os fijáis, esto que lee, bueno, pues lee un objeto, le hago un casting a persona para así poder añadirlo en el array list de personas. Pero fijaos que un poco seguimos la misma estructura del try con recursos, del bucle de lectura, de leer el objeto y luego, pues obviamente, pues como siempre podemos hacer con el objeto lo que nos haga falta. Bueno, lo probamos. Entonces aquí veis, tenemos un array list, en este caso de personas, con 3 personas que tienen un identificador, un nombre y una fecha de nacimiento. Hago el try, la apertura del fichero en modo escritura con la ruta, la veis aquí, y me recorro este array list y simplemente lo escribo. Ejecutamos para ver que funciona. Ha escrito los archivos. Bueno, la verdad es que no muestra nada por pantalla. Y luego el equivalente, este se llama fetch8.dat. Pues aquí leeríamos el fetch8.dat con el objeto de entrada y otra vez lo abriríamos, esta estructura que estábamos comentando para detectar el final de fichero y al final pues me va a sacar por pantalla ese array list que lo va a construir directamente con la información del fichero. Ejecutamos y aquí vemos que tiene la primera persona, la segunda y la tercera, es decir, que lo ha leído correctamente. Y ya para terminar el tema, vamos a hablar de un tipo de ficheros específico que sí es un fichero de texto, pero que lo vamos a tratar de una forma diferente. Hay distintos tipos de archivos que por sus características y por ser empleados muy frecuentemente, pues no los tratamos con esta estructura de leer líneas y luego pues con las líneas tratar de sacar un poco el contenido que hay dentro, sino que se tratan pues de una forma especial, con unos métodos especiales. Un ejemplo de esto podrían ser pues, los archivos XML, son muy utilizados para transferencia de datos, para configuraciones, pues hay librerías especiales, que esto también lo veremos en otro capítulo, para tratar todo lo que son archivos XML. Y en este caso vamos a hablar de un tipo de ficheros que se llaman properties, que son muy utilizados, por ejemplo, en el entorno Java, en Spring Boot se utilizan para configuración y que seguro que os encontráis con ellos. La apariencia de un fichero de properties es esta que estáis viendo aquí. Bueno, puede tener comentarios, que son estos que veis aquí con este símbolo, y luego lo que tienen son parejas generalmente de variable, valor, y separadas por un igual. Entonces, pues fijaos, aquí parece que está configurando unas variables para acceder a un servidor, ¿no? Pues con el puerto, usuario, contraseña, servidor y puerto. Pero aquí podría ser cualquier tipo de información, pero siempre tiene esa estructura. Nos olvidamos de los comentarios y luego es variable, el igual y el valor. ¿Podríamos tratarlo con una lectura de fichero secuencial? Pues sí, haríamos la lectura con la estructura que hemos visto, prescindiríamos de las líneas de comentarios y luego, pues probablemente con un string, con un split, con el igual, pues detectaríamos luego con substring lo que hay antes del igual y lo que hay después del igual. Pero hay otra forma de hacerlo mucho más rápida. Entonces, ¿cómo escribiríamos un fichero de configuración? Pues como veis aquí, creamos con new properties una instancia de esta clase properties que le he llamado config y luego con set properties lo que estamos diciendo son las líneas que va a tener. En este caso, pues user, password, server y port. ¿Con qué valores? Con los que deseemos. Y luego lo único que tiene que hacer es un store. El comando store lo que va a hacer es guardar todas esas variables que he reflejado con el set property. Entonces, de una sola atacada, digamos, va a guardar esas 4 líneas. ¿Vale? Entonces, la estructura que veis aquí, otra vez siempre con el try, va a hacer el store sobre el fichero directamente en una sola operación. Esto que veis aquí, pues será los comentarios que va a tener. Y aquí, como siempre, pues el nombre que va a tener el archivo y también podríamos incluirle la ruta. Y en el caso que se produzca una excepción, pues bueno, ahí haríamos un poco lo que viésemos. Y luego en el caso contrario, que sería la lectura, pues es exactamente lo mismo, pero con el método load. Entonces aquí veis, otra vez creo la instancia de properties que le llamo config y hago un load desde la ruta y el nombre que tenga.
Una vez que lo tengo leído, esa instancia de properties, en este caso que le llamé config, pues tendrá un método getProperty que me permitirá acceder a cada una de esas variables. Digamos que el properties en memoria pues es una especie de mapa en el que tengo variables con su valor y puedo acceder a ellas y hacer con ellas pues lo que quiera. Son de variables de texto, entonces bueno, pues sí que puedo necesitar hacer algún parse o alguna operación de conversión según el tipo de datos que tenga dentro. ¿Vale? Entonces, bueno, sí que quería reflejaros lo que eran los archivos de properties porque son un poquito especiales y que seguro que os encontréis con ellos en alguna configuración de alguna aplicación. Y con esto acabamos este tema. Ya veis que es muy sencillito, simplemente tenemos que tener clara qué estructura utilizar en cada operación y tener en cuenta pequeños detalles como los saltos de línea, el tipo de codificación, si abrimos perdiendo el contenido que haya previamente o añadiendo datos en el caso de escritura, etcétera. Bueno, venga, un saludo.